Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos entonces continuando ya con este fragmento que hemos tomado de San Mateo. Llevamos un par de domingos y vamos a continuar otros dos en estudiando este fragmento de San Mateo 10 que nos habla, pues bueno, de lo que es vivir la vida cristiana. Una vez que decía yo, me parece que fue hace 8 días, una vez que hemos visto, una vez que hemos estudiado lo que el Señor hizo por nosotros en su plan de salvación, y ahora es como nosotros lo vivimos en nuestra vida cristiana, mientras vivimos estudiando su palabra, venimos a la iglesia y vivimos simplemente en el mundo. Y a propósito de esta relación que tenemos entre venir a la iglesia y vivir en el mundo, se me ha hecho siempre interesante una de las formas en las que se le llama al lugar de reunión. Naturalmente esto pues es en el contexto evangélico, ¿cómo se le llamaba al lugar de reunión? Porque no siempre es templo. Templo generalmente se asocia con otro tipo de lugares, por ejemplo, entre las culturas hispanas en Europa y en Estados Unidos, templo se refiere, por ejemplo, a las sinagogas judías de hoy en día. Pero una de las palabras con las que nos referimos al lugar de reunión cristiano evangélico es santuario, ¿sí? Y el santuario, pues, es específicamente el lugar en donde está el altar, donde están las sillas, donde está el lugar de reunión específico de toda congregación, y se le llama así santuario, que si ustedes recuerdan y lo han visto seguramente en varios lugares, pues tienen diferentes formas. Los santuarios tradicionales antiguos tienen forma de cruz. Eso lo podemos ver en las catedrales, lo podemos ver en los templos de la Edad Media. Los más recientes de por allí del 1800 y 1900 tienen dos aguas, por ejemplo. Y la razón por la que tienen dos aguas es por pues, hacer referencia al barco que se supone que es la iglesia y que va pescando hombres, ¿no? Son analogías que se utilizan en la arquitectura. Pero de cualquier modo, la palabra santuario se utiliza para referirse a este lugar de culto, ¿sí? Un lugar de adoración. Y lo que me llama la atención de la palabra santuario no es nada más su contexto cristiano, moderno, que es precisamente un lugar santo para el Señor, es decir, un lugar específicamente santificado para celebrar los, eh, los oficios de nuestro Dios, sino también porque la palabra santuario, especialmente para los que por alguna razón nos gusta estudiar el antiguo Medio Oriente, nos recuerda todas estas ciudades, todos estos lugares en específico, casi siempre eran ciudades, pero también podían ser monumentos, podían ser campos particulares que se les llamaba santuarios, ¿sí? Era una práctica bastante común, no nada más en tiempos de Mesopotamia y en tiempos de, por ejemplo, Egipto e Israel, sino que también fue incluso común hasta tiempos del nacimiento del Islam, hace aproximadamente unos 1500 años. O sea, fue un concepto bastante común durante mucho tiempo.
Y es que el término santuario, que de hecho viene especificado también en el Antiguo Testamento, era un lugar de refugio, era un lugar de escondite, el cual el Señor adaptó de la tradición que ya existía, por ejemplo, a lo que nos interesa en Canaán, y lo adaptó para que también dentro del concepto del pueblo de Israel existieran los santuarios. En tiempo de los cananitas, por ejemplo, antes de que llegara Israel a tomar la tierra prometida, tenían este tipo de ciudades santuario en el que, por ejemplo, si se había cometido algún crimen, en el que, por ejemplo, si había, no sé, habido una injusticia o había enemigos persiguiendo a una víctima, la mejor opción que tenía esta persona que era perseguida justa o injustamente era correr a una de estas ciudades que se les llamaba santuarios, una de las cuales de hecho pues era Jerusalén. ¿Y qué era lo interesante de esta ciudad de santuario? Que eran un refugio porque allí no se podía matar, ahí no se podía enjuiciar, no se podía capturar, y de alguna manera pues la persona que venía siendo perseguida podía gozar de libertad mientras se mantuviera en esta ciudad santuario. Y me llama mucho la atención que se le llame así a los lugares de reunión cristianos porque ciertamente, hermanos, son lugares que hemos santificado para la adoración de nuestro Dios, en donde nos reconocemos como santos los unos a los otros en este lugar santo como santuario. Sin embargo, también en el mundo en el que vivimos, hermanos, cuánto más se va volviendo también un lugar santuario, un lugar refugio para nosotros como cristianos en lo que vamos viviendo. La iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo es para nosotros un lugar seguro. Y es que, hermanos, la vida cristiana no es un paraíso, es un santuario. La iglesia no es una mansión de lujos, la iglesia es un castillo. Que todo sea felicidad y prosperidad, que todo sea satisfacción y deleite, es más un mensaje del mundo que de la escritura. Y hermanos, ¿cuántos nosotros no hemos escuchado a personas que dicen, yo no voy ahí porque ahí no se siente el Espíritu Santo? O yo no voy, o yo asisto a tal lugar porque se siente bien bonito cuando uno llega y cuando uno sale. Yo voy porque me gusta la música, yo voy porque me gusta el ambiente, porque hablan bien bonito, dicen las señoras. Pero este interés y esta inclinación por la satisfacción, el deleite, el entretenimiento, el placer y todo eso, pues déjenme decirles que suena más a un mensaje mundano que a un mensaje cristiano. Porque ser cristiano, hermanos, en su fundamento, el fundamento, el corazón, por obvio que parezca, de ser cristiano es ser como Cristo y no como el mundo. Identificarnos, parecernos, comportarnos, desenvolvernos como Cristo y no como el mundo. Y dice Isaías 53, muy a propósito, quizás inatractivo, como para que le deseemos. Hablando del Señor, porque hermano, ser cristiano es una cruz que se lleva, que siempre se carga y a veces, como en el caso de San Pedro, se muere en ella. Y el Señor no lo menciona aquí en San Mateo 10, pero sí lo menciona precisamente en San Juan, por ejemplo, en San Juan 16.
no tan directamente, pero vean cómo lo menciona en el versículo 25 del Evangelio de hoy, que lo encontramos en San Mateo 10, los versículos del 26 al 33. Leemos un poquito antes y dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice el versículo 20, 21, perdón, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dice versículo 28 dentro del pasaje de hoy, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y yo escuchaba un comentario en la semana hablando precisamente de esto, que dice, hace mucho que los cristianos nos desacostumbramos a este tipo de cristiandad que nos enseñó el Señor. Se nos ha olvidado desde hace mucho tiempo. Y me parece que yo lo mencionaba también hace algunos años. Se nos ha olvidado desde hace mucho tiempo a causa del privilegio que ha tenido la iglesia cristiana, que ser cristianos no es ser aceptados por el mundo, que ser cristianos no es vivir pues ahora sí como a la mano o de lado con o en aceptación con el mundo. Dice el Señor Jesús aquí precisamente, vivir como cristianos es vivir en persecución y siendo aborrecidos. Y les decía yo que este personaje que escuchaba yo en la semana dice, se le ha olvidado a la iglesia hace mucho que ser cristiano es ser aborrecido y ser perseguido, porque parece que ahora a la iglesia lo que le interesa es ser aceptada, es ser incluida, es entrar dentro de la dinámica de la cultura para no quedarnos atrás o no quedarnos fuera. Me imagino que saben que estas semanas, particularmente los fines de semana y ayer, han sido las marchas del orgullo, ¿no? Y, y bueno, que hagan las marchas, eso no importa, pero lo que me llama mucho la atención es que hay muchas iglesias marchando a la par con ellos, particularmente, por ejemplo, los Trejo en la Ciudad de México, ahí vi sus fotos. Me imagino que no sé si recuerdan el apellido, pero bueno, son gente que conocíamos nosotros. En Estados Unidos igual, hagan de cuenta las camionetas que tienen abajito el logo de la iglesia, son las que llevan gente arriba bailando con banderitas y todo eso, ¿no? Las camionetas que en algún momento hace años se usaron para misiones y todo eso, pues ahí las llevaban en los desfiles, ¿no? Pintadas de colores y todo eso. Y yo digo, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres hacer con esto? ¿De verdad mostrar apoyo o no quedarte fuera? ¿Se fija? Y que si hoy se hace así, pues le hacemos así. Y que si hoy se hace acá, pues le hacemos acá. El punto es que pegue, ¿no? El punto es que guste. Y que si ya no funciona esto, pues bueno, la regamos así para ser más aceptados. Y es la crítica, hermanos, que siempre le hacen a las iglesias tradicionales, de que no cambian, de que no se adaptan. Mi pregunta es, ¿para qué adaptarse? ¿Para encajar? ¿Para eso quieres adaptarte? ¿Para encajar con qué? ¿Encajar con Cristo o encajar con el mundo? El punto, hermanos, es que si se fijan con todas estas iglesias que les menciono, se fijan que ya los lugares de reunión ya no son santuarios. De entrada y por pura lógica, ya no son lugares santos porque ya no están consagrados al Dios de Israel.
Al Dios, está consagrado al Dios que le llamen, al Dios que ellos crean invocar, pero al Dios de los hebreos ya no es a quien se le ofrece culto. Entonces ya la parte santa de santuario ya no es. Y en cuanto, y en cuanto al otro término que les decía de ser un refugio, pues refugio de qué, hermanos. ¿Se fijan que todas estas pseudo iglesias de las que tanta vergüenza nos da que se llamen luteranas la mayoría, ya no necesitan un refugio? ¿Uno se refugia de quién? Pues del enemigo, ¿no? Pero cuando ya eres uno con el enemigo, ¿a qué te refugias? ¿Se fijan que todo empezó cuando se nos olvidó lo que dice el Señor Jesús aquí en el versículo 28, en el versículo 21, versículo 22? Y nos empezamos a pensar que ser cristiano es ser feliz, ser pleno, ser abundante, estar satisfecho, deleitarnos. No, hermanos, ese es más lenguaje del mundo. Ese es más lenguaje de bar. Ese es más lenguaje de prostíbulo. Que si se fijan, antes eran ocultos, ahorita ya son públicos y hasta les aplauden. Prostíbulos públicos, no sé si se han dado cuenta. Hasta les ponemos camioncitos para que se vea más y le ponemos colores para que no se pierdan. Hermanos, la vida cristiana no es un paraíso, es un santuario, y la iglesia no es una mansión, sino que es un castillo. ¿Y para qué es un santuario, hermanos? Decía yo en el pensamiento antiguo, para defenderse de algo. ¿Y para qué es un castillo, hermanos, en la cultura medieval e incluso en la cultura moderna? ¿Para qué es un castillo? Para defendernos. ¿Y quién se defiende? Se defiende uno del enemigo. Y hermanos, es precisamente por eso que también ser cristiano es un santuario y un castillo, porque sin importar lo difícil que sea el ataque o lo hostil que sea el enemigo, el cuerpo de Cristo, las murallas de su iglesia son nuestro lugar seguro. Que digan lo que quieran afuera, que hagan lo que quieran afuera, que cambien como quieran cambiar afuera, que ataquen como quieran atacar desde fuera, pero mientras estemos en el castillo, mientras estemos en nuestro santuario, estaremos seguros. Me gusta mucho un canto que estaba escuchando hace 15 días, creo, que dice, el mundo no puede quitarme el gozo, la esperanza y la vida eterna, dice así un cantillo. No, el mundo no puede quitarme el gozo, la esperanza, la vida eterna, porque Él no me los dio. Y no le pertenece, dice este canto. Que en su versión antigua lo tenemos en Castillo Fuerte, ¿no? ¿Se fijan cómo la última estrofa de Castillo Fuerte, bien traducida, es el versículo 28 de San Mateo 10? Dice que roben todo bien, la propia vida aquí, al cuerpo matarán, mas su reino y verdad por siempre permanecen. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Y hermanos, el Señor ha establecido para nosotros la iglesia, no para entretenernos, no para drogarnos en éxtasis de placer, no para hacernos sentir bien con lo que evidentemente no está bien, no para hacernos sentir aceptados,
todo este vocabulario externo y tan ajeno al mundo cristiano. El Señor, hermano, nos ha traído a su iglesia para mantenernos seguros de los ataques del maligno y del mundo que le sirve. Y hermanos, si al padre de familia, dice el Señor, llamaron Belcebú, que a nosotros no nos digan lo que quieran decirnos. Si al Señor, hermanos, le dicen esto y lo otro y esto y acá, que a nosotros no nos digan esto y aquello. Pero lo hermoso, hermanos, es que diga el mundo lo que quiera, que roben todo bien, la propia vida aquí, que se queden con nuestras calles, que se queden con nuestros monumentos, que se queden con nuestra cultura, que se queden con el arco iris, que se queden con lo que se les dé la gana, porque nosotros estamos seguros en este castillo, porque nosotros estamos seguros en este santuario. Y el Señor nos resguarda seguros, hermanos, con un propósito muy sencillo. Versículo 26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. De entrada, número uno, hermanos, como si el Señor no conociera lo que hoy es tan público, ¿verdad? La única diferencia de hace siglos y de hoy es que hoy se hace en público lo que se hacía en secreto, pero es la misma, ¿no? Y qué triste para ellos que lo que hoy no se ve, lo que hoy parece que no es cierto y que no se nota, un día va a ser evidente. Pero bueno, ese es asunto de ellos, ¿verdad? Pero dice el Señor, así que no los temáis. Y el Señor nos mantiene seguros, ¿para qué? Porque dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y hermanos, cuando nosotros vemos el mundo en el que vivimos, esto que está diciendo el Señor Jesús aquí, no es una analogía, ¿eh? No es una metáfora lo que el Señor está hablando aquí. Hermanos, así se compartió el Evangelio en el principio. Y así muy seguramente se va a compartir el Evangelio en lo que viene más adelante. ¿Recuerdan ustedes los cristianos que predicaban en las catacumbas? Que predicaban en los sótanos, que predicaban a escondidas, en tinieblas, como dice aquí el versículo 27. Ese mensaje casi ilegal que se pasaba de oído a oído. Pues un día va a ser así, hermanos. Y ya vamos para allá. Ya empezaron los países nórdicos. No falta mucho para que pasemos nosotros. Sí, nos van a criticar de mensaje de odio, nos van a encarcelar, nos van a censurar, nos van a meter en tinieblas otra vez. Y sin embargo, dice el Señor, lo que escuches, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y hermanos, el Señor nos trajo a este lugar seguro que es la iglesia para que recuperemos fuerzas, para que abrochemos el calzado, para que ciñamos nuestros lomos en todas estas referencias antiguas, para que lo que aquí escuchamos en toda tranquilidad y seguridad, hermanos, podamos salir a gritarlo si hace falta. Para que lo que no haría falta hacerlo notar, ahora lo hagamos lo suficientemente brillante como para que el mundo que no ve, lo que no quiere, pueda verlo. Y hermanos, tenemos un llamado muy interesante nosotros a venir a este refugio, a este santuario que es la iglesia de nuestro Dios, que no es para sentirnos felices, no es para sentirnos complacidos, es para sentirnos seguros y para de allí anunciar
al mundo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y demos gracias, hermanos, al Señor por la bendición de su iglesia y por estos últimos años, estos últimos siglos, quizás, de este santuario que el Señor ha diseñado para nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este santuario que nos has concedido tener. Gracias, Padre, por este castillo, por este lugar seguro que nos has concedido, Padre, como hijos tuyos, en el que, sin importar los ataques del mundo, en el que sin importar, Señor, los brillantes o los colores en los que se disfraza el enemigo, Señor, tenemos aquí un lugar seguro, Señor. Tenemos aquí, Señor, un castillo fuerte, Señor, en el cual podemos refugiarnos como hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, porque nos has traído a esta vida cristiana, Señor, que no es de placeres, que no es de deleites, Señor, sino que es de certezas y que es de esperanza y vida eterna, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a refugiarnos en ti, que nos ayudes, Señor, a encontrar en lo que tú haces, Señor, por nosotros la certeza de nuestra vida eterna, la seguridad de lo que tú anhelas para nosotros, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, a atar bien nuestras sandalias, Señor, y a ceñir nuestros lomos, para que lo que aquí nos diga, Señor, en quietud, lo que aquí nos diga, Señor, en silencio, podamos gritarlo si hace falta, Señor, podamos anunciarlo con todo lo que haga falta, Señor, en el mundo que nos rodea. Y, Señor, te pedimos por nosotros, por tu pueblo, que nos defiendas del enemigo, Señor, y nos permitas ser de bendición en estos últimos años de vida que le concedes a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.